¿Qué tal? Ayer pude saludaros a muchos de vosotros durante la presentación del último libro del Coronel Baños. La verdad es que yo no me esperaba tantos amigos y ni tantos seguidores allí. La verdad es que me sorprendió y no sé cómo daros las gracias. Aquí vais a ver algunas imágenes, pero prometo traer a este canal al Coronel para comentar su libro y todos los temas que él explica, porque en la entrevista, que duró algo más de una hora durante la presentación, pues no dio ni para comentar una décima parte de lo que él expone en ese espectacular libro. Pero vamos a ir al tema de hoy, que es el que habla de un momento histórico, de que unos vivirán una crisis y otros vivirán una revolución. De hecho, esa revolución en lo íntimo es normal que se viva en algunas condiciones como una crisis, ya que debe ser aceptada por lo menos en 4 vertientes relevantes que para mí son fundamentales: una vida en incertidumbre, una vitalidad extrema, practicar la deconstrucción vital y saborear la inestabilidad. Desde mi punto de vista, estas 4 claves sociológicas son las que debemos aceptar, resolver, entender, y es que van a cambiar mucho. Sobre todo van a cambiar en el modo en el que nos dirigimos al abismo, porque unos se dedicarán a ir hacia allí para saltar y otros simplemente para caer. Quédate, que lo que hoy voy a contarte también te interesa. Las 4 claves sociológicas con las que tenemos que pelear ahora mismo son, como he dicho antes, la incertidumbre, la vitalidad, la deconstrucción y la inestabilidad. 4 conceptos complejos, pero que ya nunca permitirán volver a la certeza, el descanso, el modo de hacer de siempre y la estabilidad. Por eso vamos a desgranar en este vídeo los nuevos modos vitales, siempre desde un punto de vista económico. 1. La incertidumbre. Hace años que yo desconozco qué me espera en mi despacho, qué riesgos nuevos voy a asumir o qué personas voy a conocer. Hace años, tal vez toda la vida, que persigo un lugar definitivo, que sueño con él, sueño tal vez que no exista y así poder estar siempre buscándolo, pero que en gran medida eso me va a llevar hasta el final de mis días, lo tengo claro. El desconocimiento de cuánto nos espera nos suele obligar a estar en alerta, en aprendizaje, en permanente fase beta, que es como yo lo llamo. No es cierto que, como emprendedor, los que se dedican a montar negocios, un proyecto es cada vez mejor si es capaz de gestionar ese redireccionamiento constante. Pues lo mismo pasa con la vida. 2. La vitalidad extrema. Resulta humillante que al final de tu vida haya como una compensación por los servicios prestados, que en la mayoría de los casos, además, es simplemente para sobrevivir. Las pensiones de jubilación son como la anestesia social que nos espera al final. Me preocupa que muchas personas consideren que la jubilación es como un puerto seguro, un destino garantizado, un punto tranquilo hasta el último aliento. Eso yo no lo veo correcto. Y es que considerar que el futuro está garantizado por algún elemento es básicamente un riesgo muy grave, pero también es un gravísimo error. Creer que los planes de jubilación, las pensiones o medidas similares van a financiar nuestra etapa final es cuando menos bastante dudoso. Debemos aceptar que los ingresos de la madurez ya no serán los mismos, obviamente, pero es que el tema no va de eso, va de tener fuerzas y vitalidad para hacer lo que todavía te gusta en esa edad, y de que cuando no pueda ser físicamente, pues por lo menos lo pueda ser mentalmente. ¿Desear la jubilación en sí misma no es prejubilarse? ¿Odiar que llegue un lunes más, no quiere decir que te dedicas a algo que no te gusta? 3. La deconstrucción, así es como lo llamo. Ya todo está en fase de implosión, ¿no lo ves? En apenas unas décadas, todo el plan de gestión de una empresa, de la vida, de la sociedad, era el de tener claro cada día lo que tocaba a cada uno hacer. Ahora eso ha cambiado radicalmente. La clave del éxito estaba en que todos los integrantes de una estructura tuvieran claro qué les tocaba hacer al despertar cada mañana. Pues romper esas cadenas suponía, en gran medida, un deterioro en el proceso y traía, en el tiempo pasado, graves consecuencias. Pongo un ejemplo. En la agricultura, imaginemos el campo, donde todos los integrantes de una granja tienen claras sus funciones, sus tareas y actividades, además, durante todos los días de la semana y todas las horas del día. Eso, en el campo, nunca cambió y permaneció siglos igual. Hoy día ya nada es así y los procesos ya no pertenecen a los protocolos, sino a los análisis de necesidad, de riesgo, de acción. Un sistema inteligente, por ejemplo, puede modificar cada día lo que hay que hacer en función de lo que realmente vea preciso y no de una agenda intocable. Esa deconstrucción de los procesos está llevando pues a industrias poderosas a reinventarse o a desaparecer. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo hace tu empresa? ¿Por qué no lo haces con tu vida, aunque sea todo menos grande? ¿Y en qué aspecto sería fácil hacerlo? Piénsalo.
4. La inestabilidad. Hace siglos, cuando yo trabajaba en bolsa, mi obligación era avanzar en la escala salarial y subir en el organigrama siempre. Todo era como tenía que ser. Cada cierto tiempo, un ascenso, una mejora, un nuevo despacho, todo era tremendamente tranquilizador. Saber sobre todo hacia dónde iba, cuál era mi destino y dónde se fijaba la nueva meta. Todo estaba escrito, como una especie de libro mayor, un libro de vida por cumplir. La hoja de ruta a mí me relajaba, en su momento me iba bien, pero la evidencia de la estabilidad empezó a angustiarme hasta tal punto que abandoné. Esa estabilidad era paralizante. Era cobarde. La tranquilidad impide pensar en grande. Dejé aquel trabajo y monté un negocio. Unos funcionaron y otros fueron muy mal. Muchas personas ansían ser funcionarios, desean tener una estabilidad en un mundo donde eso cada vez es más complejo y más difícil y además cada vez es más improbable que lo encuentres. Aunque no todos somos iguales, también eso se debe de respetar. Pensemos que si es cierto que vivimos un momento excepcional de la historia, ¿por qué no nos hacemos una pregunta? ¿No será algo maravilloso ser parte de esa revolución a partir de las características que nos impone este preciso instante? Estos son 4 de los muchos aspectos que comento en algún libro o incluso en mis conferencias y que marcan, de hecho, el día a día inmediato de cuantos estamos viviendo estas 4 o 5 décadas que van a marcar el futuro, como ya sucedió en el pasado. Todo el futuro a medio plazo. Lo que vamos a vivir en los próximos 5 años va a marcar los próximos 50. Sin embargo, el problema radica en que tras estas claves no hay debate previo, no hay amortiguadores y sí mucha resistencia al cambio cuando menos falta hace. Pongamos el ejemplo de España. El debate económico en España sigue instalado en la duda, en una especie de tránsito lisérgico dependiente de los golpes de guión que a veces, pues oye, parecen salidos de una productora televisiva, y no a los foros de análisis imprescindibles que la política, la economía, la sociedad requiere. La economía española sigue lejos de haberse recuperado, a pesar de lo que digan y dirán algunas cifras, que poco a poco pues irán saliendo, que retorcidas a gusto del emisor, pues podrían incluso llegar a parecer extraordinarias. No digo que no, pero no lo serán, no lo son, y aún peor, no lo eran, y no lo van a ser por 2 razones complementarias. Por un lado, porque no estamos haciendo nada realmente profundo que pueda considerarse efectivo en el cambio de ciclo económico. Y por otro lado, y que no parezca poco, porque tampoco se ha aprovechado esa teórica recuperación y esas ingentes cantidades de dinero que viene, un cambio de modelo de crecimiento para que modifique la dependencia de los sectores cíclicos como todavía se permanece. Y en esto estamos, todos mirando al punto de fuga electoral y pocos o casi ninguno descifrando la nueva bola de estiércol que podría estar acercándose por el horizonte, porque llegará. Y encima todos tendrán una gran excusa, la caída del PIB motivada por alguna inestabilidad que genera un reparto de cualquier tipo, ya sea parlamentario, ya sea político, ya sea ejecutivo, sea legislativo, da igual, eso no es la causa. Ese será el acelerador. El incendio ya prendía, pero faltaba combustible para que lo hiciera con mayor virulencia y con mayor velocidad. Y ahora lo tenemos preparándose. Lo que se preveía que pasaría en 3 o 4 años, y si nadie lo remediaba, pues parece que además no hay ninguna intención de remediarlo, nos va a explotar en la cara en la mitad de tiempo. Poco o nada tendrá que ver con aspectos inmobiliarios, ya no tenemos oxígeno suficiente ni podemos soplar bastante como para inflar una nueva burbuja, eso olvidémonos, nos quedaremos sin aire antes. Y poco tendrá que ver también con un problema financiero, porque los bancos ya tienen sus propios líos con un futuro que les cuesta reconocer y que afrontar y que estoy seguro que el propio Banco Central Europeo con las CBDC acabará por sentenciarlos. Cerrar oficinas y practicar expedientes de regulación de empleo a mansalva no fue la solución. Lo saben. El sector turístico seguirá ajustando costes a costa de contener los salarios y perderá margen por culpa de la competencia, cada vez más preparada en nuestro entorno, y recemos para que la fuga de británicos o alemanes no sea mayúscula en el futuro cuando no puedan venir por alguna crisis potencialmente local. El problema esta vez es sistémico y redunda en la falta de políticas al respecto. El informe sobre competitividad global del Foro Económico Mundial, que es una clasificación sobre la situación de la innovación en un total de 137 países, pues resulta que en él ahora figura en el primer puesto Singapur, en el segundo Estados Unidos, en el cuarto Países Bajos y Alemania está en el 7º por nombrar algunos. Adivina dónde está España. Pues está en el puesto 23 y no hay ningún país de Hispanoamérica por encima del 33 donde está Chile.
El problema también es estructural, porque el riesgo de no disponer de esa pensión que te decía, digna, paraliza. Aunque creo que las pensiones no están en juego, no dejarán de pagarse, ni de incrementar sus cuotas, de alguna manera relativa, lo que es evidente es que ese dinero pasará a gasto estructural del Estado y de la seguridad social, y dejará de estar disponible ese dinero para otras cosas. La duda no es si habrá pensiones en el futuro, pues actualmente están consideradas como una especie de derecho fundamental. No están en juego. Lo que está en juego es si serán dignas esas pensiones o qué servicios públicos se dejarán de prestar. Y aquí se abre otro debate, otro melón, que es ese de qué es un derecho fundamental y qué es un servicio. Pero eso lo hablaremos otro día en otro vídeo porque es un tema profundo, complejo. Porque el problema es que ahora mismo no se pueden ya pagar con las cotizaciones sociales esas pensiones. Recordemos que los que ahora cotizamos no lo hacemos acumulando una hucha que recuperaremos cuando nos jubilemos. Una mochila. No. Eso no es así. Cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro, a la vez que nuestra cotización sirve para pagar las pensiones de hoy. Así como las nuestras se pagarán gracias a las cotizaciones de nuestros hijos y nietos. ¿Sabes por qué se llama esto sistema solidario? Pues ¿por qué solidario? Sabemos que las pensiones ya no se pagan solo con las cotizaciones sociales. De ahí que la deuda de la Seguridad Social en España con el Tesoro es de más de 110.000 millones de euros. El tema es muy complejo. Por eso debemos de empezar ya, a pensar en lo que no va a poder hacer el Estado. Si se quieren mantener unas pensiones medianamente dignas, el Estado deberá de dejar de pagar algunas cosas. Ahora mismo hay 33 provincias en España donde por cada pensionista solo hay un trabajador cotizando. O peor, te lo voy a poner peor. En Ourense, por ejemplo, ya tienen más pensionistas que cotizantes. Eso es insostenible. Y no vale decir yo no tendré jubilación o no sé, seguramente será muy baja. No se puede uno dejar llevar pensando que eso pasará dentro de algún tiempo. El problema es que cuando el trabajo exigible sea menos, cuando el reparto deba establecerse en jornadas de menor duración y además en plataformas económicas que sujeten, por ejemplo, automáticamente la riqueza y ésta se reparta de un modo muy distinto, pues la jubilación, como la entendemos ahora, no tendrá sentido. Y además entrará en quiebra técnica total. El trabajo va a ser distinto. Incluso nos costará llamarlo así en el futuro. Trabajaremos menos tiempo al día y durante menos años de nuestra vida. Es muy probable. Ese es otro tema que también comentaremos en algún otro vídeo más adelante. Pero hoy ya no trabajamos como antes. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero ya no se hacen las cosas que se hacían antes. Lo hacemos en otros lugares, de otros modos, con otras obligaciones y otras relaciones. Y eso seguirá mutando. Y cada vez más rápido. Suiza, en un momento determinado, hace unos años, se preguntó en un referéndum si querían una renta básica, de tipo universal. Pero no se preguntaron sobre la Suiza sin empleo, sin un empleo como el actual. Allí salió que no a la renta básica, pero no preguntaron correctamente. Esa pregunta es mucho más compleja y tiene un problema previo. ¿Cómo vamos a garantizar las pensiones en un mundo donde cada vez trabaje menos gente? ¿Cómo lo piensan hacer? Y en eso que el Banco de España hace un tiempo propuso en su informe anual, hace unos meses, volver a debatir sobre la famosa mochila austriaca. Una propuesta general que se resume de una manera muy sencilla y que a veces, no se quiere ni debatir. 1. Cada mes la empresa deposita una pequeña cantidad, 3, 6, 8 días al año trabajado, en un fondo individual de ahorro a nombre de cualquier trabajador. 2. En caso de despido, parte de la indemnización que le corresponde al trabajador se saca de ese fondo. 3. Si el trabajador es despedido, puede tirar de ese fondo un tiempo. Y lo mismo en otras circunstancias, por ejemplo, como si cambia de trabajo, se va a otra provincia o lo quiere para destinar a su propia formación. 4. Si el trabajador cambia de trabajo, su mochila le acompaña y si llega a la jubilación y no la ha gastado, pues le puede servir de complemento a una pensión muy mínima que hay en Austria. Desde mi punto de vista no es un mal esquema, aunque comparar obviamente es complicado, pero la tasa de paro en Austria, un país con un peso del sector turístico muy similar al de España, pues está por debajo del 5%. Incluso después de toda esta crisis sanitaria. Algo tendrá que ver esa mochila austriaca. La mochila austriaca podría ayudar
según el Banco de España, a hacer más eficiente la economía española y más comprensible todo el hecho. Se podría implantar aprovechando el dinero de los fondos europeos, se podría haber utilizado para eso precisamente, porque podía avalar, según recoge incluso el informe que hizo el regulador, el Banco de España, y que proponía que se utilizara el dinero europeo para mitigar parcialmente el sobrecoste que tendrían que sufragar las empresas a la hora de poner en marcha esa mochila austriaca. El problema es que el dinero se está gastando en ventanas y carriles bici. Y bueno, como decía Bruce Springsteen en su canción No Surrender, we learned more from a 3-minute record than we ever learned in school. Es decir, algo así como aprendimos más de una canción de 3 minutos que de lo que aprendimos todo el tiempo que estuvimos en la escuela. Solo escuchando el discurso oficial no aprenderemos nada. Debemos estar atentos al contenido, hecho con el compromiso de no aceptar amenazas de nadie. Puede haber mucho más conocimiento que en miles de horas de comunicación corporativa. Gracias a los que cada día dais algo de sentido a esta guerra en la que algunos de nosotros no pedimos entrar, pero que estamos. Ayer lo comentamos en la presentación del libro del Coronel Baños. Pronto hablaremos más de eso. Seguimos.